Buenos días, padres de familia, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra semana 27 de esta plataforma de Aprender en Casa. Como hemos trabajado la semana pasada, en la cual hemos reflexionado sobre nuestros productos elaborados a lo largo de este tiempo de aprendizaje, hoy retomaremos nuestros aprendizajes para seguir ampliando nuestros conocimientos. En este caso, nuestra actividad del día de hoy se titula sobre todo cómo se relaciona la diversidad de plantas con las características de un ecosistema. Entonces recordemos que cuando trabajamos en el área de ciencia y tecnología, vamos a encontrar siempre algunas preguntas retadoras, algunas preguntas de investigación. En este caso tenemos una pregunta como nombre de nuestra actividad, en la cual vamos a analizar cuál es la variable independiente y la variable dependiente. Recordemos que eso lo hemos trabajado en la semana número 22. Cuando decimos la pregunta, ¿cómo se relaciona la diversidad de plantas? ¿Cómo se relaciona la diversidad de plantas? Esto podríamos llamarlo en este caso una variable independiente. Con las características de un ecosistema. Acá encontramos nuestra variable dependiente, se podría decir en este caso. Entonces, ambas van a formar nuestra pregunta que tenemos acá en este caso, pero como nombre de nuestra actividad. Entonces, para esto vamos a analizar, nuestra meta va a ser analizar y explicar las características de los ecosistemas con la diversidad de plantas. Analizar y explicar son las dos acciones que vamos a trabajar el día de hoy. Pero ¿qué vamos a analizar y explicar? Características de los ecosistemas. Recordemos, queridos estudiantes, que nosotros tenemos dentro de nuestro país una gran diversidad de ecosistemas. Estos ecosistemas también van a estar relacionados con la diversidad de plantas. En este caso, la diversidad de plantas también se refiere sobre todo a donde se encuentra, en este caso, el ecosistema, ya que recordemos, queridos estudiantes, que nuestro querido Perú tiene una gran variedad de climas, entonces esto va a influenciar bastante sobre la diversidad de las plantas que podamos encontrar en un determinado lugar. Entonces, para dar inicio, vamos a reflexionar sobre algunas de las preguntas. Por ejemplo, ¿sabes qué plantas son las que más abundan en tu región? ¿Qué plantas más abundan en nuestra región en este caso? Lo que nos encontramos quizás en la costa, en la sierra, en la selva, en qué lugar determinado nos encontramos, cuál es la planta que más abunda. Luego, ¿sabes cuán diversas son las plantas en tu localidad? ¿Conoces su importancia para la vida de sus pobladores? ¿Las plantas que existen dentro de nuestra comunidad son importantes para nosotros? ¿Por qué serán importantes? ¿Debido a qué viene a ser su importancia sobre todo? ¿Saben la importancia que tienen para la vida de otras plantas y de los animales? Estas plantas también, recordemos, queridos estudiantes, pueden ser importantes también para otras plantas y para otros animales, ya que en este caso podemos decir que algunos animales se alimentan de dichas plantas. Entonces recordemos en este caso, reflexionamos sobre estas preguntitas para avanzar y para empezar nuestra actividad. En este caso te voy a leer la pregunta de investigación. ¿Qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de plantas? ¿Qué características del ecosistema? Recordemos que un ecosistema tiene una gran variedad de características. Esas características, ¿cómo se relacionan con la diversidad de plantas? Lo voy a subrayar. Entonces, ante esta pregunta de investigación, querido estudiante, vas a proponerme dos respuestas o dos hipótesis en este caso. Recordemos que en este caso vamos a poner acá nuestras hipótesis, ya que no tenemos algún tipo de información sobre lo que vamos a investigar. Luego, recordemos los pasos que estamos realizando para el área de ciencia y tecnología sobre los pasos para nuestro plan de investigación. ¿Qué acciones realizaré? ¿Qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Qué haré después? Recordemos esto que estamos trabajando también, queridos estudiantes. ¿Qué voy a hacer yo primero para mi plan de investigación? Voy a analizar, voy a revisar, buscar información. ¿Qué haré luego? Quizás subrayaré es importantes. ¿Qué haré después? Haré un breve resumen sobre lo que he leído. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes van a trabajar, queridos estudiantes, van a completar en este cuadro. Luego en el siguiente cuadro, si tiene las posibilidades de conseguir información, posibilidades. Recordemos que en este caso tenemos estudiantes que cuentan con internet y otros estudiantes que hacen recargas para la realización de las actividades. Entonces, por eso se pone, si tienes posibilidades de conseguir información, incluyen en tu lista de materiales. Nuestra lista de materiales o recursos que necesitarás
En este caso, como material número 1, he considerado y te he puesto, querido estudiante, características del ecosistema y la diversidad, ya que en este caso este es el texto que te voy a brindar para que te apoyes y así puedas resolver algunas actividades y sobre todo nuestra pregunta de investigación. Claro está que si tú puedes conseguir otro tipo de información, acá lo puedes agregar en material 2 y material 3. Recordemos en este caso que cada vez que nosotros introduzcamos o nosotros busquemos información, hay que ver, tenemos nuestro cuadrito sobre el análisis de confiabilidad y veracidad sobre la información, cuáles son los requisitos que debe de cumplir. Entonces vamos a comenzar con nuestra lectura que tenemos. En este caso, la lectura es y titula Características de los ecosistemas y la diversidad. ¿Cuáles son las características de un ecosistema? Acá tenemos introducción al ecosistema. En este caso, podemos decir que el ecosistema está formado por seres bióticos, como tenemos acá, y también por seres abióticos o factores abióticos, también lo tenemos aquí. Dentro de los seres bióticos encontramos los productores, que nos tiene acá, y los consumidores. Pero dentro de los consumidores, dentro de los productores, vamos a analizar primero, podemos encontrar, dice que son las plantas capaces de producir materia orgánica a partir de los materiales inorgánicos como el aire y el agua y la energía como luz solar, por lo que se denominan seres autótrofos, fabrican su propio alimento. Esta palabrita de acá muy importante. Cuando leamos el área de ciencia y tecnología y las demás áreas, hay que subrayar las palabras que no conocemos para que quizás vayamos nosotros buscando información o qué significa. Dentro de los consumidores encontramos lo de primer orden. Acá tenemos primer orden. Tenemos también el de segundo orden. Tenemos lo de tercer orden. ¿Ya? Y por último también tenemos los carroñeros. Los carroñeros. Y me faltó poner acá los descomponedores en este caso. Entonces, tenemos acá, en este caso, queridos estudiantes, esta información muy importante sobre lo que viene a ser introducción al ecosistema. Como esta parte es corta, abajo les he considerado una pequeña ficha para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos. Entonces, observamos esta cadena alimenticia, esta cadena alimentaria, en la cual encontramos como número 1, tenemos el productor, número 2, consumidor primario, número 3, consumidor secundario, número 4, consumidor terciario. En el número 5 tenemos los hongos y las bacterias y en el número 6 tenemos los descomponedores en este caso. Entonces hay que ver esta cadena alimentaria y ver también nuestra parte acá que dicen los consumidores. Entonces, como les vuelvo a repetir, esta parte es corta, pero abajo también es considerada una ficha para ampliar nuestros conocimientos. En el ecosistema también encontraremos a los materiales, agua, aire, minerales del suelo y la energía como luz solar o factores abióticos. Estos son los factores abióticos, lo que tenemos aquí. Todo esto conforman los factores abióticos. Estos son los materiales que las plantas transforman para construir su cuerpo y guardar sus reservas de las que los herbívoros se aprovechan. Todos estos factores abióticos son utilizados por las plantas, en este caso, que las transforman para construir su cuerpo y guardar sus reservas. Esto lo van a utilizar las plantas. En este caso, las plantas son los productores, no olvidemos. Entonces, una vez que analizar esta pequeña parte sobre lo que viene a ser introducción en el ecosistema, vamos a analizar lo más resaltante de esa actividad, que viene a ser la diversidad de plantas, cómo se relaciona con el ecosistema. Entonces, para eso vamos a leer primero lo que nos dice. Plantas diferentes viven en ecosistemas con características diferentes. Eso es lo que yo les venía a decir, queridos estudiantes. Recordemos en este caso que nuestro país cuenta con una gran diversidad de climas y como tiene diversidad de climas, encontramos en cada clima un ecosistema diferente. Y dentro de ese ecosistema que encontramos diferente, también encontramos individuos diferentes. En este caso, encontraremos plantas diferentes. Entonces, si vamos leyendo, queridos estudiantes, vamos a ir resaltando las ideas importantes. Luego vamos a encontrar acá que nos dice plantas diversas en ecosistemas diversos. Muy bien, acá tenemos esta parte de acá. Acá dice, ¿cómo se genera un ecosistema? ¿Cómo se genera un ecosistema en este caso? Nos dice sobre todo que solo imaginemos un espacio abandonado, un espacio en blanco donde no hay nada, limpio pero húmedo. Al comienzo allí solo crecen pequeñas plantas silvestres, que algunos lo conocen como malas hierbas. Después vendrán los árboles
coníferos y luego los árboles robustos que formarán el bosque. Si observamos acá, queridos estudiantes, vemos esta imagen de acá. Esta parte de acá que encontramos viene a ser lo que se le llama el espacio abandonado, pero si nos observamos en la parte inferior encontraremos que dentro del subsuelo encontraremos humedad o agua. En este caso lo primero que va a aparecer son estas pequeñas plantas de acá, que en algunos casos puede ser la hierba mala, que se le conoce. Luego que van a aparecer estos árboles coníferos, los más comunes que encontramos sobre todo. Recordemos que luego de aparecer estos árboles coníferos van a aparecer los árboles robustos y estos van a conformar los bosques. Y esto no lo podemos encontrar con gran variedad, sobre todo en la selva de nuestro país, ya que su lugar viene a ser, en este lugar encontramos gran diversidad o bastante tierra húmeda en este caso, y sobre todo lo que tenemos trabajo, sobre todo lo que conocemos o vivimos en la parte de la selva o ceja de selva, vamos a ver esta gran diferencia. Lo que encontramos en la costa podemos encontrar sobre todo esta parte de acá, ya que en la costa es parte desértica sobre todo. Luego de analizar esta parte de acá sobre las plantas diversas en ecosistemas diversos, va a hacerlo detenidamente, querido estudiante, para que puedas analizarlo. Encontramos también que la vida en el ecosistema depende de la diversidad de plantas. Eso es lo que les había dicho también. Habíamos dicho que dentro de un clima encontramos diversos ecosistemas y dentro de diversos ecosistemas encontramos también diversos individuos y dentro de esos individuos encontramos estas plantas. En este caso, las plantas son importantes por diversas razones. ¿Por qué son importantes las plantas? Y como vemos en nuestra primera imagen encontramos la palabra fotosíntesis. Y esa es una de las primeras razones. Una de las primeras razones por qué las plantas son importantes, nos dice acá, es por haber cambiado la composición de la atmósfera terrestre en los inicios de la Tierra. No había prácticamente oxígeno, pero abundaban el dióxido de carbono, CO2, y el agua, H2O. Las plantas eran muy simples, pero de gran tamaño, como es el caso de los helechos arbóreos. Entonces, a producir sus alimentos mediante la fotosíntesis, las plantas crecían y a medida que se hacían más grandes, desechaban más oxígeno al ambiente. De este modo, poco a poco, la cantidad de oxígeno fue creciendo hasta que fue posible respirar y los animales pudieron vivir. Es por eso que en este caso se le llama a los productores a las plantas, porque ellos están en este caso produciendo el oxígeno para que los animales puedan vivir. Entonces dice que así empezó la diversidad. La segunda razón por la cual son importantes las plantas, vas a leerla, querido estudiante, y la vas a analizar. Luego, tenemos acá ya casi finalizando que nos dice sobre todo, en la diversidad de ecosistemas habrá diversidad de plantas. Dentro de diferentes ecosistemas, diferentes plantas vamos a encontrar. Nos dice, las plantas son otros factores que dan origen a la diversidad de los ecosistemas. Hay varios factores para la diversidad. Veamos de los más importantes. Acá menciona algunos factores importantes. Y dentro de estas nos dice, sobre todo, es así, conforme se retiran los hielos de la montaña, se va produciendo la sucesión. ¿Qué viene a ser una sucesión en este caso? Nos dice acá sobre todo que, veamos en esta imagen, nos dice sobre todo que si analizo esta imagen, voy a encontrar desde la altitud, desde los 0 metros de nivel sobre el mar hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. Cada vez que vamos en este caso, vamos observando nuestra imagen, vamos a ir viendo, según la leyenda, nos dice prados subalpinos y pedrizas, matorrales, pino negro, pino silvestre, haya, robles melojos, quejigos, encinas y coscoja en este caso. Recordemos nosotros, queridos estudiantes, que conforme vamos subiendo, vamos viendo la altitud o sobre todo el nivel del mar en relación a nuestro país, vamos a encontrar sobre todo que encontraremos gran diversidad de plantas en este caso y la formación también de las plantas. Recordemos que, por ejemplo, si yo me voy a la puna de nuestro Perú, no voy a encontrar este tipo de árboles. Si nosotros hemos ido al trabajo de Pampas Galeras, cuando hemos visto al principio del año, encontraremos que no existen estos árboles en esa parte donde está el criadero de Pampas Galeras de las vicuñas, sino que encontraremos estos tipos de árboles pequeños o arbustos pequeños que también los conocemos. Entonces, esto viene a ser en cuanto
a lo que viene a ser en la diversidad de ecosistemas habrá diversidad de plantas. Entonces también encontramos que a mayor cantidad y variedad de ecorregiones habrá mayor diversidad de plantas. Esto es lo que les resaltaba desde un principio. Nuestro Perú, sobre todo, cuenta con una gran diversidad de ecorregiones. En total encontramos 15 ecorregiones dentro de nuestro país, sobre todo las identificadas. Acá nos dice, la existencia de 15 ecorregiones identificadas en el Perú nos convierte en un país ecodiverso. Es por eso que les digo, queridos estudiantes, que de acuerdo a donde nos encontremos, encontraremos una variedad de plantas, una diversidad de plantas y una diversidad de ecosistemas. Esto a qué se debe que nuestro país posee 15 ecorregiones muy diferentes, muy marcadas en todo nuestro territorio nacional. Entonces, querido estudiante, luego de leer toda esta información, vas a hacer un breve resumen. Esto es uno de lo más importante de esta actividad. Hacer el resumen de cada parte de tu lectura. Ten en cuenta que para hacer el resumen, querido estudiante, debes tener una hoja en blanco, una hoja que sea de apoyo, en la cual vas a poner tus ideas principales que has subrayado a lo largo de la lectura. Y esas ideas principales las vas a enlazar con los conectores o vas a entrelazar tus ideas de modo que guarden relación a lo que se quiere transmitir, al mensaje que vas a transmitir. En este caso, ¿sobre qué vas a elaborar un resumen? Sobre las características de los ecosistemas, ¿ya? Luego, sobre las plantas diversas en ecosistemas diversos. Como tenemos bastante información, puedes hacer un breve resumen ahí. La vida en el ecosistema depende de la diversidad de las plantas. También vas a hacer un resumen. Y a la diversidad de ecosistemas les corresponde diversidad de plantas. Entonces, teniendo en cuenta esta información, querido estudiante, vas a elaborar tu resumen respecto a estas características, sobre todo que se está poniendo aquí. Luego de leer toda esta lectura y de elaborar tu pequeño resumen, ya vas a estar en condiciones para responder algo más referente a nuestra pregunta de investigación. En este caso, recordemos que la pregunta es, ¿qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de plantas? Entonces, una vez que yo tengo esto de acá, voy a responder las preguntas y voy a completar mis conocimientos con esta pequeña ficha. Entonces, esta pequeña ficha se ha sobre todo tomado en consideración a la parte primera de nuestra lectura, que era muy poco, no era mucho, no era muy extensa, era referida sobre todo a al ecosistema. Entonces, referente a esa pequeña parte, he realizado esta pequeña ficha para que tú, querido estudiante, puedas ampliar más tus conocimientos. Entonces, en este caso, vas a recordar sobre todo colocar en cada línea punteada las palabras correspondientes. Es muy necesario que el estudiante que pueda buscar también información para el desarrollo de esta actividad. Y al final vas a buscar, vamos a ampliar nuestro léxico, sobre todo nuestras palabras, conocimiento de palabras, buscando qué significa saprófitos, autótrofos y heterótrofos. Entonces, esta palabra vas a buscar qué significa y vas a colocar su significado en cada una de estas. Entonces, querido estudiante, te felicito por todo el trabajo de la semana pasada, durante la semana de reflexión, y te invito a seguir avanzando en esta plataforma de Aprende en Casa, en la cual nuestros conocimientos se van ampliando cada día más. Entonces, querido estudiante, me despido de ustedes hasta el día de mañana. Muy buenos días.